Receta número 196 de Python 3. Nos han solicitado que realicemos una solicitud tipo POST a un servicio web. Esto con el módulo request. Lo primero que vamos a realizar es la instalación de esta librería. Actualmente ya está instalado sobre este ambiente virtual. La librería request, versión 2.22.0. Para agregarla, damos clic aquí en el signo más y buscamos por request. Aquí está, ya está marcada el texto de color azul, quiere decir que ya fue instalada. En caso contrario, la instalamos dando clic aquí en el botón Install Package. Voy a cerrar esta ventana, también esta otra. Recordemos que para llegar aquí, damos en el nombre del proyecto Python 3 recetas y luego en Project Interpreter. Muy bien. Cerramos esa ventana y podemos empezar a escribir nuestro código. Importemos entonces esa librería, import request. Y a continuación definimos una variable para referirnos al servidor donde vamos a realizar la solicitud tipo POST. Se trata de esta URL del host http bin.org, que es un servicio en la nube para realizar solicitudes y recibir respuestas HTTP. Ok, enviemos datos como si fuera un formulario. En ese formulario tendríamos, por ejemplo, el nombre de un lenguaje de programación. Podemos escribir aquí Python y también una versión. Podemos tener cualquier cantidad de información ahí como un objeto JSON. Esto es un diccionario, pero un diccionario se traduce a un objeto JSON. La versión 3.7.3. Enviamos también unos headers o encabezados, headers, y asignamos este diccionario. En el header podemos especificar un user agent arbitrario. Vamos a escribir, por ejemplo, Python agent. Es un nombre arbitrario que hemos asignado ahí. La versión del agente, agent version, y podemos escribir aquí otro valor arbitrario, 1.0.0. Después de haber especificado los datos y los headers, vamos a invocar el método POST del módulo request. Escribimos aquí respuesta y asignamos el resultado a invocar el método POST con estos datos. Primero la URL. Es URL, la data, ¿cuál va a ser? Datos. Y luego los headers. Y aquí escribimos la variable headers. Muy bien. De esa solicitud vamos a obtener la respuesta como un texto. Llamemos aquí texto respuesta y le asignamos el resultado de la propiedad text del objeto respuesta, text. Y podemos mostrar eso en pantalla. Ok, escribamos aquí texto respuesta. Ejecutemos el código. Control Shift F10 en PyCharm. Genial, obtuvimos una respuesta en formato JSON. Aquí van unos argumentos, es un diccionario vacío, una data adicional. Notemos que aquí tenemos los parámetros o los datos que enviamos. El lenguaje Python, esto es como si se tratara de un formulario web. Es la data que enviamos al servidor como una solicitud tipo POST. Hay otros headers adicionales. Por ejemplo, qué tipo de contenido se está enviando. Dice que es application x www form URL encode. Nos indica por otro lado que el host es http bin.org. Además aparece el nombre del agent y acá también la versión de ese agente o agent. Por otro lado, también nos dice la IP de origen y la URL que se consultó, que fue la que especificamos en la variable URL. Llegamos al final de esta receta Python y aprendimos a utilizar, primero a instalar el módulo request y luego a invocar el método POST para enviar una solicitud de este tipo, de este verbo HTTP, pasando una URL, algunos datos y también unos headers personalizados. Obtuvimos la respuesta como texto y la mostramos en pantalla. Llegamos hasta aquí. Hasta la próxima.